Comienza en Radio María, el Dios de cada día. Hoy dirigido por el Padre Santiago Arellano, desde la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Talavera de la Reina. Muy queridos oyentes de Radio María, qué alegría un lunes más con todos ustedes. Muy buenas a todos. Hoy quisiera hablarles de un tema que me parece muy importante. Lo que sería la libertad verdadera, la libertad de expresión, y lo que sería la censura buena y la censura mala. Y quiero empezar citando ese texto del Evangelio de Marcos 1, 21 y siguientes, cuando Jesús increpó a ese demonio inmundo que estaba dentro del hombre que estaba en la sinagoga y le dijo: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y, dando un grito muy fuerte, salió de él. Todos estaban estupefactos, una enseñanza con autoridad. Bueno, pues Jesús tiene la verdadera libertad de expresión y manda callar a quien hay que callar. Cállate y sal de él. Nosotros en momentos tendremos que hacer eso, hacer una censura, decir cállate a Satanás cuando está hablando. Hay que censurar el mal y hay que promover el bien. Y esto, cuando se censura el mal, no es contra la libertad de expresión. Al revés, estás facilitando la libertad, porque la libertad no es la capacidad de elegir entre el bien y el mal, ni la libertad es la capacidad de hacer lo que me dé la gana, porque uno puede ser esclavo de su gana y uno puede, eligiendo el mal, ser esclavo. Por ejemplo, cuando uno elige las drogas. Bueno, pues todo eso esclaviza y nosotros tenemos que aprender a censurar el mal. Hace poquito me tocó ir a una entidad que no es religiosa para nada, que es laica y aconfesional, por una persona que conozco que estaba con unas dependencias y, pues eso, unas esclavitudes, unas adicciones que casi le llevan a la muerte. Y hablando con los terapeutas, me decían que tenían una serie de medidas para que pudieran salir pues aquellos pacientes que estaban allí de sus dependencias. Y una de ellas era que se expulsaba aquel no solo que recaía, que caía durante el tiempo de rehabilitación, de recuperación, no solo que caía en su propia adicción, sino también el que caía en otro tipo de adicciones que estaban unidas y llevaban las unas a las otras. Y les pregunté qué tipo de adicciones eran, ¿no? Dice, bueno, puede haber pues una adicción a las drogas, a la cocaína, a la heroína, al alcohol, y me iban hablando de una serie de adicciones que cuando se caían ellas eran expulsados. Y una de las adicciones que cuando se caía eran expulsados era la pornografía. La pornografía, me explicaban, genera en el cerebro una serie de movimientos que son exactamente iguales que las de las otras esclavitudes, dependencias o adicciones. Y por tanto, caer en una de ellas era tan grave como caer en las otras. Me pareció iluminador darme cuenta de que se censura ahí, en una entidad pública, civil, aconfesional, se censura la pornografía como algo profundamente dañino. Y me pareció interesante, dije, esto a lo mejor lo digo yo y parece, ya está el cura que he cerrado, ¿no? ¿Qué más da la pornografía? No, daña muchísimo, genera unas obsesiones, unas patologías y unas esclavitudes de las que tenemos que liberarnos. Y ojalá se censurase la pornografía, y esto, por desgracia, hoy en día no es así. Hay modos de conducir y de manipular la sociedad y quieren como conducirnos a ello, y para eso se sirven de los instrumentos que se sirven. Hay una dictadura del pensamiento único, mundano, nos dice el Papa, y es muy valiente cuando dice, por ejemplo, esto es precisamente el fruto del demonio, del príncipe de este mundo, la globalización de la uniformidad hegemónica, el pensamiento único fruto de la mundanidad. Por ejemplo, hablaremos hoy de la cultura woke y cómo hay entidades como Facebook, como Meta, ¿no? Como McDonald's incluso y como Disney, que se han dado cuenta que tienen que abandonar este tipo de presión ideológica para imponer, por ejemplo, la ideología de género, la ideología abortista, y se dan cuenta ¿por qué? Porque hay una oposición cultural.
Hay personas que están dando la batalla cultural. Hay personas que se niegan a entrar en ese modo, ¿no? En esa imposición ideológica. Fijaros cómo el Papa nos dice: estad atentos a la nueva colonización ideológica que busca destruir la familia. No nace de la oración, de la misión de Dios, que Dios nos da, viene de afuera. Por eso digo que son colonizaciones, un estilo de vida que destruye la vida familiar y las más elementales exigencias de la moral cristiana. No tenemos que dejarnos llevar por estas ideologías, y esto es una especie de trampa, de corriente que nos va como llevando y aplastando. En este sentido, antes de meterme en esos detalles concretos de estas entidades que van como cambiando, gracias a Dios, que no del todo, pero bueno, que en algunos aspectos cambian de esta imposición ideológica, me gustaría hablar del tema de la libertad religiosa, porque muchas veces se explica mal. La libertad, ya digo, no es la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Entonces, libertad religiosa, que tú puedas elegir la religión que quieras, las verdaderas o las falsas. No, no es eso. Fijaros cómo dice la Dignitatis Humanae, hablando el Concilio Vaticano II de libertad religiosa. En primer lugar, profesa el Sagrado Concilio de Dios manifiesto al género humano el camino por el que, sirviéndole, pueden los hombres salvarse y ser felices en Cristo. Creemos que esta única y verdadera religión subsiste en la Iglesia católica y apostólica. O sea, la libertad religiosa no está hablando de que todas las religiones son iguales o de que todas son verdaderas, no. La única es la Iglesia católica y apostólica. Por su parte, dice el concilio, todos los hombres están obligados a buscar la verdad, sobre todo en lo que se refiere a Dios y a su Iglesia, y una vez conocida, a abrazarla y practicarla. O sea, la religión católica es la verdadera. Y todo el mundo tiene obligación de buscar la verdad. Cuando la encuentras, tienes obligación de abrazarla. Y entonces es cuando explica: ahora bien, puesto que la libertad religiosa que exigen los hombres para el cumplimiento de su obligación de rendir culto a Dios se refiere a la inmunidad de coacción en la sociedad civil, deja íntegra la doctrina tradicional católica del deber moral de los hombres y de las sociedades para con la verdadera religión y la única Iglesia de Cristo. Fijaros, ¿qué está diciendo? Que libertad religiosa lo que hace referencia es a que hay inmunidad de coacción, que tú no puedes obligar por la fuerza a nadie a hacerse católico, que tú tienes que ser respetuoso con la creencia de las personas, claro que sí, pero tú no estás diciendo que todas las religiones son iguales o que da igual a qué religión pertenezcas. Tú con que seas un buen musulmán, un buen budista, un buen... No va de eso. Todo el mundo está obligado a buscar la verdad. La verdad está en la fe católica. Una vez encontrada, tienes la obligación de abrazarla. Ahora, no has podido conocerla, lo que has llegado a conocer es esta parte de la verdad, que sale en tal religión o esta otra parte. No te puedo obligar, es inmunidad de coacción, no te puedo coger del cuello, estrangularte para que creas en la fe verdadera. Por eso se pide que se deje expresar la fe según cada uno hasta donde ha podido llegar a entender esta verdad pues más plena, ¿no? Y en este sentido también me parece importante lo que dice la Gaudium et Spes. Dice: si por autonomía de la realidad se quiere decir que las cosas creadas y la sociedad misma gozan de propias leyes y valores que el hombre ha de descubrir, emplear y ordenar, poco a poco es absolutamente legítima esa exigencia de autonomía. Claro. Pero, dice el concilio, si autonomía de lo temporal quiere decir que la realidad creada es independiente de Dios y que los hombres pueden usarla sin referencia al Creador, no hay creyente alguno a quien se le oculte la falsedad envuelta en tales palabras. La criatura sin el Creador desaparece. Por lo demás, cuantos creen en Dios, sea cual fuere su religión, escucharon siempre la manifestación de la voz de Dios en el lenguaje de la creación. Más aún, por el olvido de Dios, la propia criatura queda oscurecida. O sea, si uno dice autonomía quiere decir que el hombre puede vivir sin Dios, no, eso es falsedad. O sea, que uno pueda pues dirigir el tráfico, dirigir la economía, el comercio, según la legítima autonomía, pues claro que sí, según este modelo, según este otro modelo, claro que sí, no te puedo imponer yo un modelo. Ahora, si tú piensas que lo puedes hacer sin referencia al Creador, esto es una falacia, esto es un engaño. Entonces, libertad religiosa no es que todas las religiones son iguales, ni es que cada uno puede elegir la religión que quiera, ni tampoco hace referencia a que yo puedo ser autónomo
en mi vida respecto al Creador. No, hay que obedecer a Dios y hay que buscar la verdad plena. Y la verdad plena está en la fe católica. Y la libertad consiste en abrazar voluntariamente, gozosamente y desde dentro a la verdad. Por eso Jesús dice, la verdad os hará libres. Y todas estas ideologías nos hacen esclavos. Nos hacen que todos tenemos que entrar por el mismo orden. Y nos van como metiendo en ese nuevo orden mundial, en esa hegemonía de la uniformidad que dice el Papa. Nosotros tenemos que estar con la verdad. Y en este sentido quiero cantar una canción de Gonzalo Mazarrasa en que este sacerdote nos habla de cómo es despreciada la verdad. Dice así: cuando el miedo se disfraza de inocencia, cuando reina por doquiera Satanás, cuando el odio ya no encuentra resistencia, es entonces cuando brilla la verdad. La verdad, la palabra suena mal cuando nos acostumbramos a dudar. La verdad, dime tú qué es la verdad. Y Pilato le mandó crucificar. Cuando tantos se han cambiado la chaqueta, cuando nos avergonzamos de rezar, cuando matan a los niños sin defensa, es entonces cuando sufre la verdad. La verdad, dime tú qué es la verdad. Me molesta tu extraña seguridad. La verdad, ¿quién ha visto la verdad? Solo creo en lo que puedo tocar. Cuando se ha puesto de moda la indecencia, cuando ya se llama vino a lo que es pan, cuando se hace gala de la indiferencia, es entonces cuando escuece la verdad. La verdad, esa que no ha de pasar, vino al mundo y la hubimos de matar. La verdad, Jesucristo es la verdad. Si crees esto no estás lejos de la paz. Si crees esto no estás lejos de la paz. Jesucristo es la verdad del mundo y el mundo intenta callarlas, como las tinieblas no admiten la venida de la luz. Pero a cuantos le reciben el poder de ser hijos de Dios y de vivir con la libertad de los hijos de Dios. La censura del mal potencia la libertad verdadera y la censura del bien esclaviza. Cuando nosotros estamos diciendo que censurar la pornografía es mover a que la gente no tenga adicciones y la gente aprenda a amar, estamos diciendo una cosa verdadera que libera. Cuando lo que se censura es la doctrina de la vida, del amor del hombre y de la mujer, de la familia, todo eso está generando esclavitud. Por eso la verdadera censura ayuda a la libertad, la falsa censura esclaviza. Y da alegría ver al principio de este año, justo en torno a la fiesta de los Reyes Magos, que parece un regalo dado por los Reyes Magos, ¿no? Nos habla de cómo Facebook, Amazon, McDonald's, grandes empresas, restringen sus políticas woke ante la llegada, de este nuevo año, ¿no? Las políticas woke. ¿Qué quiere decir eso? W-O-K-E. Woke. Quiere decir despiertos. Empezó a acuñarse ese término en Estados Unidos hablando contra el racismo y uno diría, bueno, qué bien, para que no haya gente que discrimina a los de otras razas, estar despiertos. Ya, pero eso se fue poco a poco derivando a estar despiertos ante los que decimos que el matrimonio es de hombre-mujer. Es una especie de llamar racista o homófobo al que quiere el planteamiento de familia conforme a la vida. Y en ese sentido, las políticas woke son la cultura de la cancelación. Es callar y apagar a los que estamos a favor de la vida, de la familia, de la fe.
Y todo eso como discriminarlo, censurar el bien. Eso es lo que ha pasado. Ellos decían que llevaban años con políticas DEI, de diversidad, equidad e inclusión. Todo esto son palabras que tienen siempre como una especie de sentido positivo, parece diversidad, equidad, inclusión, pero siempre la inclusión es hacia un lado, nunca hacia otro. Por tanto, es cancelación, es discriminación, es expulsión de las personas que piensan distinto, ¿no? Todo el que no está en esa hegemonía de la uniformidad, dictadura del pensamiento único, y entonces, pues esos son excluidos, son censurados. Y es curioso porque en la transmisión, por ejemplo, de estas nuevas redes sociales, pues muchas redes católicas se han visto discriminadas durante una década al menos, más de una década, por esa cultura woke de la cancelación, ¿no? Como tú hablas a favor de la vida, nunca hablas a favor del aborto, nunca hablas a favor de la ideología de género, pues tú eres cancelado. Y entonces la difusión de estas noticias era muchísimo menor, a veces se quedaba reducida a 1/3 o menos por esta discriminación. Bueno, pues en estas semanas que han transcurrido desde el 2025, 3 gigantes como son Meta, Amazon y McDonald's ya han anunciado su distanciamiento de las políticas DEI, ¿no? Diversidad, equidad e inclusión, que de hecho son esa aplicación de las doctrinas woke en las empresas. Y es curioso lo que van diciendo. Por ejemplo, el directivo de Meta, Mark Zuckerberg, anunció la semana pasada su intención de restaurar la libertad de expresión, prescindir de los verificadores, su sistema de censura de las publicaciones y deshacerse de un montón de restricciones en temas como la inmigración y el género. Es decir, meten temas pues ideológicos en su modo de transmisión. Parecen, ¿no?, medios de comunicación libres que cada uno dice lo que quiera, ya. Pero ellos saben que con los algoritmos los manipulan de tal manera que las noticias que no son la ideología que ellos quieren no se difunden, no se rebotan, y en cambio las que ellos quieren se rebotan, ¿no? Y decía este directivo: intentamos de buena fe abordar esas preocupaciones sin convertirnos en árbitros de la verdad, pero los verificadores de hechos han sido demasiado parciales políticamente y han destruido más verdad de la que han creado, especialmente en los Estados Unidos. Lo que comenzó como un movimiento para ser más inclusivos se ha utilizado cada vez más para callar opiniones y excluir a personas con ideas diferentes. Es un reconocimiento de culpas, lo cual me alegra mucho que se haga así. Ojalá lo hicieran en todo y ojalá lo hicieran por servir a la verdad y no tanto porque se dan cuenta de que se van a ir a la competencia a los que no tienen esta censura del bien, ¿no? Y entonces económicamente no les renta y dicen, bueno, vamos a cambiar de táctica, ¿no? Pero esto también implica que hay una sociedad que se revela a estas imposiciones. Hay una batalla cultural que tenemos que emprender todos y decir, mira, pues yo no voy a ver estas películas, yo no voy a usar estos medios porque discriminan la verdad, ¿no? Es curioso, ¿no?, cómo hay muchas personas, millones de personas, porque si no, no rectificarían, que les hacen pensar porque ven que pierden clientes, ¿no? Lo mismo ha pasado con Amazon, que ha determinado que son materiales obsoletos, ¿no?, toda esta cultura woke, toda esta cancelación de las doctrinas que ellos no veían. O McDonald's, que ya no habla de diversidad, ¿no? Dice, la regla de oro de la empresa es tratar a todos con dignidad, justicia y respeto siempre. Con lo cual están diciendo que con todas esas políticas de exclusión de la doctrina, pues de la vida, de la familia, del matrimonio, incluso de la fe, pues lo que estaban haciendo era discriminar. Es un cierto reconocimiento. Ya digo, muchas veces por intereses económicos. Por ejemplo, Disney también declara formalmente su derrota en la batalla woke, razones de su cambio de rumbo ideológico. Gracias a Dios, Disney también ha dicho a principios de año que quiere rectificar. Ya digo que tendrán intereses económicos, políticos o lo que sea, pero para nosotros es una alegría, que es una victoria de esta batalla ideológica, ¿no? Decían los de Disney que la misión de la compañía debe ser entretener y no guiarse por una agenda, y por eso ha renunciado a imponer ese cambio de rumbo a sus espectadores y cancelando el estreno de una historia transgénero, Win or Lose, que estaba previsto
para Disney el próximo 19 de febrero. ¿Cuánto me alegro? Porque cuánto daño están haciendo con esas películas en que las familias les llevan creyendo que son inocentes y de repente te están metiendo pues un montón de ideología. Pues aquella polémica película de Susan y Charlie, dos madres, ¿no? Ya está ahí metiendo, ¿no? Dos mamás, ¿no? Y así metiendo toda la temática LGBT, ¿no? Se pudo ver en Stan contra las fuerzas del mal, ¿no? Pues dibujos homosexuales, personajes transexuales. Decían, no importa si es un chico, se dice del personaje trans, nada de lo que nos ha dicho está equivocado. Y otra afirma, él puede ser una princesa si quiere, ¿no? Bueno, pues todo esto, escuchándolo a los niños y recibiendo pues toda esta ideología, ¿no? Y es una alegría inmensa que rectifiquen en sus claves. Ya digo que muchas veces es por tema económico, pero esto también tiene que ver por la reacción y hartazgo frente a esas políticas woke, ¿no? Fijaros, ¿no? Tenía una serie, Little Demon, Disney, plagada de rituales desnudos, sexualidad explícita, con trama, que, por ejemplo, se dice así: 13 años después de haber quedado embarazada de Satanás, una madre y su hija anticristo intentan vivir una vida ordinaria, pero continuamente son frustrados por fuerzas demoníacas, incluso Satanás, que desea la custodia del alma de su hija. Pero qué horror, tú llevas a tu niño a ver una película de Disney y te encuentras estas barbaridades. Bueno, pues gracias a Dios muchas familias han reaccionado y han visto pérdidas millonarias. Por ejemplo, la Sirenita actual han perdido millones porque la gente se dio cuenta que no era aquella sirenita del principio que tenía pues como esa inocencia y esa bondad, sino que ahora ya ha dejado de ser una película familiar limpia, ¿no? Y ellos se dan cuenta que tienen que cambiar, sin guiños liberales, dicen, ¿no? Tienen que cambiar y por eso han perdido más de 197 millones de dólares con otra película, porque metían un hijo homosexual, un perro de 3 patas, con muchos otros personajes aparentemente no binarios, y dicen, simplemente tenemos que ser más sensibles a los intereses de una audiencia más amplia, dicen los de Disney. Sí, claro, estáis perdiendo dinero porque hay familias que ya se oponen a toda esta imposición ideológica. Gracias, familias, por defender a vuestros hijos, por censurar lo que es malo y no ir a ver esas películas y a la vez potenciar lo que es bueno. Así estáis potenciando la verdadera libertad de vuestros hijos, porque la verdad es lo que hace libres, y todas estas cosas que acaban siendo mentiras acaban esclavizando, acaban dañando la verdadera libertad. Cállate y sal de él, dijo Jesús, y los padres también lo tienen que hacer, viendo determinados medios, series de distintos sistemas de comunicación. Cállate y sal de él. Quiero sacar esto de mi hijo, sacar este demonio malo, esta influencia mala, y todo esto es pues una verdadera liberación en nombre de Jesús. Pues vamos a pedirle al Señor que nos conceda la verdadera libertad, que así como van quitando todas estas censuras del bien, sean valientes y censuren también la pornografía y tantas cosas de ideología que están dañando a nuestras familias y a la fe de nuestros hijos. Que Dios os bendiga a todos y hasta pronto si Dios quiere. Finaliza en Radio María, El Dios de cada día. Dirigido por el Padre Santiago Arellano, desde la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Talavera de la Reina.